Vamos a leer, hermanos, en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 6. Tenía días pensando en estas escrituras y procuré cambiar el tema, pero no fue posible. Espero que la pequeña palabra que vamos a dar sea para alguien en esta reunión, sino para todos. Jueces capítulo 6 y versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda, y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado.
Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, esperando que el Señor bendiga su palabra. Uno se anima en la conferencia viendo los hermanos servir al Señor con tanto ánimo y deseo. Estoy refiriendo especialmente a los hermanos que nos han servido en las mesas, preparando la comida, distribuyéndolo, y uno se da cuenta que hay gozo y alegría en el servicio. Ahora todos van a regresar a su asamblea. Ojalá que ese mismo gozo que hemos sentido aquí en la conferencia lo podemos llevar a nuestras asambleas para continuar con el servicio, con el mismo ánimo, en el mismo espíritu fervoroso con el cual lo hemos estado haciendo aquí en la conferencia. Pero uno sabe, ¿verdad?, que muchas veces después de la conferencia uno regresa y poco tiempo después ya uno se ha olvidado y ha caído como si fuera en la misma rutina de siempre, y no hay ese fervor con el cual servimos al Señor en ocasiones como estas. Hay tanto que hacer, hermanos. Gracias al Señor por tantas puertas abiertas, tanto trabajo que las asambleas están haciendo. Me dio gozo hablando con varios hermanos de la zona, preguntándoles sobre sus actividades, y uno se da cuenta que hay ejercicio de llevar el Evangelio. Hace varios años ayudábamos en una asamblea en la clase bíblica. Tuvimos que dejar esa obra y los hermanos me dijeron, no, ahora tenemos 8 clases bíblicas. Más de 400 niños en la semana, en diferentes lugares, oyendo la palabra. ¡Qué regocijo nos da! ¿Será que es así en todas las asambleas? Podemos decir, hermanos, que por lo menos hay oportunidad, hay trabajo que hacer. Y qué bueno ver el potencial. Una conferencia con tantos creyentes, tantos hermanos jóvenes, que pueden dedicar su vida, sus fuerzas, para servir al Señor, llevando el Evangelio. Pero el Señor no quiere entusiasmados, personas que, bueno, se entusiasman por una obra, pero ese entusiasmo pronto desvanece. ¿Quiénes son los hombres o las mujeres a quienes el Señor utiliza? Estudiando el libro de los Jueces, uno se da cuenta que esos hombres que fueron usados para salvar al pueblo de Israel en ocasiones cuando habían caído en manos del enemigo, no eran superhombres. Eran hombres con debilidades, hombres con muchas flaquezas, fallas. Aparentemente no eran
las personas indicadas para la gran obra que el Señor les había encomendado. Pero así obra Dios. Uno puede tener la mirada puesta en un hermano que tenga mucha capacidad en las Escrituras, facilidad para expresarse, para enseñar o para predicar. Puede ser que no es la persona a quien el Señor ha escogido. Él puede usar al más insignificante, al que menos nos parece. Uno ve el ejemplo de Moisés cuando el Señor lo llamó. Moisés no quería. ¿Quién soy yo? El Señor tuvo que tratar con él. Él presentó tantas objeciones. Él no pensaba que él era la persona para esa obra tan grande que el Señor tenía para él. Jeremías: ay, Señor, yo no puedo hablar porque soy un niño. Yo no sé. Y no fue fácil para el Señor convencerle tampoco de que él sí. ¿Por qué? No porque había algo en él. El Señor dice: ¿no te envío yo? Yo estaré contigo. Y aquí vemos el ejemplo de Gedeón. Y Gedeón tiene esa actitud también. Algo que aprendemos, hermanos: las personas a quien el Señor va a usar tienen ese concepto de sí mismos. Señor, yo no puedo. ¿Quién soy yo? No piensan ni por un momento que ellos tienen la capacidad para hacerlo. Gedeón dice, cuando el Señor le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Yo no tengo nada, Señor. Además, mi familia es pobre en Manasés. Nadie nos conoce. Y yo, el menor en la casa de mi padre, yo soy el menos indicado para salvar a Israel. Ese era el hombre, el que tenía ese concepto genuino, sincero de sí mismo. El Señor le dice: yo estaré contigo. Ese es el hombre que Dios va a usar. Vamos a notar sencillamente y brevemente algunas cosas que encontramos en Gedeón, para que él pudiera ser la persona indicada para esa gran obra de librar a su pueblo después de 7 años de opresión, de ese enemigo tan poderoso. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el Señor lo llamó? Él estaba ejercitado en tener el alimento necesario para él y su familia. Porque la táctica del enemigo en ese tiempo era robar el alimento. Y dice que Israel había empobrecido. Todo lo que sembraban, el enemigo se lo robaba. Y ahí está Gedeón. No está en el lugar donde normalmente trillaban el trigo. Él estaba en el lagar, escondido, con mucha dificultad, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Hermano, toda persona a quien el Señor va a usar en su obra, para alguna obra,
hermana o hermano, es uno que ha aprendido a sacudir el trigo. Ha aprendido a conocer este libro. Aquí es donde encontramos las instrucciones para nuestra vida diaria, en el hogar, en la familia, en la asamblea, en el mundo, todo está aquí. Si vamos a tener algo para el pueblo del Señor, aquí es donde lo vamos a conseguir. Si el Señor nos va a usar para buscar a otros, tenemos que aprender a tener ejercicio, a sacudir el trigo. Tantas cosas hoy en día que nos roban el tiempo y aún el deseo de pasar tiempos a solas con el libro. Hermano, ojalá usted pueda volver a su asamblea, a su casa, con nuevos propósitos para inquirir en la ley de Jehová. Porque si usted quiere servir al Señor, tiene que comenzar sacudiendo el trigo. Cuando el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Ya un profeta de Dios había sido enviado para hablarles y decirles la razón por qué Dios les había entregado en manos de los madianitas. Vosotros no habéis obedecido a mi voz. Y Gedeón había estado reflexionando en eso. Él tenía ejercicio en conocer los propósitos de Dios. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hemos oído en esta conferencia sobre la disciplina de los hijos, pero es en un contexto donde está hablando de la disciplina que nuestro Padre Celestial nos da a nosotros, sus hijos. Es algo en que tenemos que estar ejercitados. No podemos estar juzgando las cosas que le suceden a otros, como oíamos ayer. Pero sí podemos, hermanos, tener ejercicio en nuestras propias vidas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me ha acontecido esto? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres corregir en mi vida? Gedeón tenía ese ejercicio, conocer por qué nos ha sobrevenido todo esto. Tenía un ejercicio en conocer con seguridad cuál era la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que él pareciera que no tenía confianza, no tenía mucha fe, pero realmente era que él quería estar seguro. Él le dice al Señor, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Yo quiero estar seguro, Señor. El entusiasta de un día para otro, sin tener mucho ejercicio en conocer la voluntad de Dios, él quiere hacer esto. Pero después le vemos brincando a otra parte para hacer otra cosa. Él no ha tenido ese ejercicio de corazón en conocer la voluntad del Señor. Pero aquí está Gedeón, él quería estar seguro.
Y él le dice al Señor, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Este hombre a quien Dios iba a usar, él tenía ejercicio en ofrendar al Señor en tiempos difíciles. Uno se da cuenta que la ofrenda que él sacó para presentarlo al ángel era algo que representaba mucho en esos días, cuando había poco alimento. Pero no estoy pensando realmente en la parte material de la ofrenda, sino en lo que ello representa. La parte espiritual. El creyente que va a ser usado en la obra del Señor, en el servicio para el Señor, ya sea en su asamblea, en el tiempo, en la obra a tiempo completo, en alguna otra actividad. Es un creyente que ha tenido ejercicio en ofrecer al Señor la parte que le corresponde. La parte más elevada de nuestro servicio es nuestra adoración, hermanos. Y es la parte más difícil. El ángel estaba dispuesto a esperar mientras Gedeón preparaba su ofrenda. Gracias al Señor que tenemos ese culto tan especial cada primer día de la semana, donde en lo secreto podemos ofrecer nuestras acciones de gracias, nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Pero nos estamos preparando cada semana para tener algo que darle al Señor. El hermano que va a ser útil, ya sea en la tribuna, en la clase bíblica, en alguna otra parte de la obra del Señor, él va a tener ejercicio de tener algo para ofrecer al Señor en alabanza, en adoración, primeramente. Y fue a través de su ofrenda que Gedeón llegó a conocer al Señor. Después que el Señor, él ofreció esa ofrenda al Señor, dice, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Es allí, hermanos, en la cena del Señor, donde llegamos a conocer en una forma más íntima a nuestro Señor. Y en la preparación que hacemos para traer nuestra ofrenda espiritual al Señor, ahí es donde estamos conociendo a nuestro Señor en una forma más profunda. Pero finalmente, el ejercicio que tenía Gedeón en obedecer todos los mandamientos del Señor. Cuando él trae su ofrenda, el ángel le dice, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. ¿Qué hizo Gedeón? Él lo hizo así. ¿Qué agrado traería eso al Señor? En medio de un pueblo que había desobedecido la voz del Señor, aquí está un hombre dispuesto, sin replicar, a obedecer inmediatamente lo que el Señor le está pidiendo. Luego el Señor le pide algo más difícil. Mire, esa misma noche, después que él obedeció el primer mandamiento, el Señor le dio otro más difícil. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera, y edifica altar a Jehová tu Dios. Y Gedeón lo hizo. Tenía temor de hacerlo,
A lo mejor sabía lo que implicaba obedecer ese mandamiento. Estaba corriendo el peligro de perder su vida, pero lo hizo. Hermanos, todo creyente que va a ser útil al Señor tiene ejercicio de obedecer los mandatos del Señor. Ningún mandamiento es muy pequeño. Él quiere, sin vacilar, obedecer todo lo que el Señor le manda. Ese segundo mandamiento para Gedeón tenía que ver con algo que él tenía que corregir en su propia familia. Antes de salir afuera para enfrentar a ese enemigo, tenía que resolver algo en la casa. ¿Será que regresando de esta conferencia vamos con propósito de resolver cosas en nuestra propia casa? ¿Habrá algún ídolo allí que tenemos que sacar, derribar? Él tenía que comenzar en la casa de su padre. Bueno, este es el hombre que Dios ha escogido. Y siguiendo la historia nos vamos a dar cuenta cómo Dios lo utilizó. El Espíritu de Jehová vino sobre él, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, su propia familia. Le dieron el apoyo, reconocieron, Dios está obrando con Gedeón, Dios va a usar a Gedeón. Aunque era una persona insignificante entre ellos, como él lo dijo en sus propias palabras, ellos se reunieron con él. Hemos sido exhortados, hermanos, en estas conferencias, aquellos que han salido por amor al nombre de él, a acoger a tales personas. Y el apóstol Pablo, él enseñó también, os ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Hay hermanos que se han consagrado a servir al Señor. ¿Los estamos reconociendo? ¿Entendemos que el Señor los va a usar? Bueno, el Señor nos ha hablado. Ojalá que obedezcamos sus mandamientos. Que Él bendiga su palabra.